Iniciamos el nuevo módulo de evaluación de desempeño. Para quienes nunca han trabajado, es decirle que es una herramienta más en este proceso de gestión, en este curso de gestión y administración de servicios de salud, que les va a permitir a ustedes poder trabajar con el otro, si es usted un jefe, y decirle al otro cuán bien trabaja o cuán no bien no trabaja. Motivo por el cual vamos a desarrollarlo como todos los módulos en 4 unidades y obviamente que al final tiene un trabajo para ser presentado y enviado a la plataforma. ¿Qué es esto de la evaluación de desempeño? Es un sistema integrado que brinda el soporte en la identificación y el desarrollo de las habilidades de cada evaluado para poder alcanzar las necesidades presentes y futuras del negocio en el que estamos. Está compuesta por una serie de procesos que están relacionados uno con el otro y por lo tanto soportan la estrategia del negocio. No podemos dejar de decir que la salud es un negocio, que la salud tiene un costo, y ya estuvimos viendo en el módulo anterior, si usted lo cursó o no, costos en salud. La evaluación de desempeño también es un costo. Este proceso, que incluye planeamiento del negocio, la fijación de los objetivos, las competencias, el planeamiento del desempeño, la evaluación del desempeño y por supuesto debe tener una calificación final. Por lo tanto, la evaluación de desempeño, en consecuencia, es un proceso continuo que permite acordar el desempeño cualitativo y cuantitativo esperado, medir las contribuciones realizadas a los planes estratégicos de la compañía y premiar la contribución real del evaluado. Cuando digo premiar, no estoy hablando de economía. No estoy hablando que el único premio sea económico. Hay otros y después los veremos. ¿Cuál es la base fundamental de este proceso? El diálogo. Es un diálogo que se establece entre un jefe y su colaborador en cada una de las etapas, ya que propicia el mejoramiento del desempeño y de la persona hacia el futuro. Por lo tanto, tiene etapas. ¿Cuál es la estrategia de negocio? Segundo, ¿cuáles son los objetivos planeados? Tercero, ¿cuál es el acuerdo que uno espera? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo planear? Es necesario la revisión, es necesario la evaluación y por supuesto que es necesario el reconocimiento. La evaluación de desempeño, la entrevista es la clave. Es el proceso más importante de esta herramienta de gestión. ¿Por qué? Porque brinda al evaluador la oportunidad de revisar con su colaborador su desempeño en una forma ordenada y sistemática. ¿Qué es la entrevista? Es un momento donde dos personas intercambian ideas, donde los resultados alcanzados durante un periodo son evaluados. Yo me siento con mi colaborador y le digo, ¿cuáles son los objetivos que yo tengo para el próximo año? Por lo tanto, siempre es aconsejable que la entrevista sea en un diálogo, por eso se llama que la entrevista, la base es el diálogo, ameno. El personal al principio, cuando uno inicia esta actividad de evaluación, lo puede vivir con temor, con miedo, pero lo que uno tiene que hacerle entender que este es un proceso de diálogo para mejorar el desempeño del personal. Ver cuáles son los objetivos ya sean de la compañía y cuáles son los objetivos para un empleado, cuáles son los resultados que uno espera para el próximo año, cuáles son las expectativas que uno tiene de crecimiento y de posibilidad dentro de la organización. Por lo tanto, es recomendable que el evaluador considere la personalidad del evaluado, sus reacciones y su estado emocional, y por lo tanto expresar cuáles son los intereses y los planes
de trabajo a futuro. ¿Por qué digo esto? Si yo tengo un empleado que llega a su empleo hoy y yo pretendo hacer una evaluación de desempeño y ha tenido una situación personal donde no está bien emocionalmente, no es el día ni el momento adecuado para realizar una evaluación de desempeño. Por lo tanto, es importante que el personal jerárquico que va a hacer la evaluación vea en qué condiciones se encuentran sus empleados. Siempre le recomendamos que rompa el hielo, o sea, tratar de poner al colaborador en una forma cómoda donde se pueda desarrollar esta actividad en una charla constructiva. A veces la gente está tensa, entonces es recomendable a veces iniciar una conversación informal que puede ser de diálogo de hijos, que puede ser de algo que al otro le guste, pero esto le va a permitir a usted conocer a su empleado. Si usted sabe cuáles son su vida social o qué le gusta o cuáles son sus hobbies, le va a permitir tener un método de diálogo de algo que le agrada al otro. Entonces va a poder romper el diálogo y usted observe el lenguaje corporal del mismo. Trate de que la evaluación de desempeño no se realice en una distancia con el empleado, por ejemplo, una mesa muy alargada y uno en cada esquina. Trate que sea lo más cercano posible. Esto le recuerdo que es un proceso de diálogo, donde uno le va a decir al otro cuál es el propósito que tiene para su desarrollo laboral futuro. Trate de decir cuál es la importancia de esta oportunidad de diálogo. ¿Por qué la importancia de la oportunidad de diálogo? Porque no solamente uno evalúa al empleado, sino que a veces el empleado hace devoluciones al jefe y le dice situaciones que ha vivido, cosas que le gustan o cosas que no le gustan. Para romper el diálogo y entrar en este proceso de que el empleado se relaje, trate de controlar los tiempos. Una evaluación de desempeño no puede llevar más de 20 o 30 minutos, porque si no se convierte en un proceso de charla de café, y este no es el objetivo. Por lo tanto, rompa el hielo con alguna conversación amistable con su empleado, pero tampoco que se desarrolle todo el proceso en esta conversación. Explíquele que esta es una posibilidad que uno tiene de conocer qué piensa el jefe y la medida en que uno actúe va a influir ninguna duda en su desarrollo y en su futuro laboral. Vamos a ver cuáles son algunos factores de importancia dentro de la evaluación de desempeño. Primero, considerar los objetivos y los resultados esperados de mayor importancia en el trabajo de cada empleado y a esto dedicarle más tiempo. Por lo tanto, es importante conocer cuáles son los objetivos de la compañía. Hable primero sobre las asignaciones llevadas a buen término en forma satisfactoria. No empiece por las cosas negativas. Todos los empleados tienen cosas positivas y cosas negativas, o no diría negativas, sino cosas a mejorar, que a veces el otro no se da cuenta hasta que el empleado, alguien se lo dice, o puede ser un colega o un jefe. Entonces esta es la instancia donde usted tiene que reforzar estos factores. Explíquele cuál es la razón por la cual no ha podido llegar a lograr los resultados que uno tiene previsto. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene expectativas con el otro, nunca se las dijo y uno dice, bueno, es obvio, no hay obviedades en el desarrollo de las personas en el ámbito laboral. Si yo quiero que el otro haga el trabajo de tal o cual manera, hay que decírselo. A veces el otro no se da cuenta y no registra estas necesidades de las empresas. Otro de los factores de importancia que tiene que tener en cuenta es no hacer comparaciones con otra persona. Y estos a veces son algunos de los errores que se cometen en enfermería. Comparar un empleado con el otro. Digo el personal de enfermería. Suele suceder también en los ámbitos de la familia cuando uno compara un hijo con el otro.
No hay que comparar, son personas diferentes, con necesidades diferentes, con sentimientos, con competencias diferentes. Por lo tanto, no compare a sus empleados. Si en el caso que usted está haciendo la evaluación de desempeño, tiene que resaltar algún aspecto negativo del rendimiento de su empleado, hágalo. Evite asuntos personales. Pero si yo tengo un empleado que tiene problemas de relación de equipo y lo cambio de sector y vuelve a tener problemas de relación de equipo y lo vuelvo a cambiar y así sucesivamente como nos suele pasar, bueno, uno tiene que decirle al otro qué es lo que le está pasando, que el grupo que donde va tiene relaciones dificultosas. Porque a lo mejor lo que tendrá que hacer este empleado es rever sus conductas. A veces la gente tiene conductas que no se dan cuenta, que hieren al otro, que lastiman al otro, que tienen un tono de voz no adecuado. Bueno, en algunos casos es necesario a veces hasta hacer dramatización de las situaciones para que el otro pueda verse reflejado. Trate de darle al empleado la posibilidad de hablar libremente. No realice preguntas cerradas donde el otro tenga que contestar sí o no. Trate de que el otro se exprese, porque no deja de ser una instancia de diálogo, pero también a veces de desahogo. El evaluador debe ser un buen receptor y no deberá mostrar nunca sorpresa o irritarse ante las observaciones del subordinado. Se supone que el que está evaluando está en un equilibrio psicofísico. Si usted no ha realizado el módulo de liderazgo y de comunicación, se lo recomiendo para ver qué es lo que uno está haciendo como líder. Pero si a mí el empleado me dice algo, yo no puedo enojarme. Yo no puedo irritarme por lo que me está diciendo. Esto es una instancia donde requiere ser un buen escucha como evaluador. Porque a veces los empleados dicen cosas que son muy ciertas y a veces puede uno gustarle o no lo que le están diciendo. Pero esto no debe de expresar porque si no el empleado se va a sentir incómodo y puede ser una situación que la viva como una amenaza. Trate siempre de desarrollar la posibilidad de la idea propia. Trate de que el otro en la charla se exprese, que puedas explayarse sobre sus pensamientos. Bien, ¿cuáles son los logros de los acuerdos? Cuando uno realiza la entrevista de evaluación, esto supone un esfuerzo de ambas partes del equipo de trabajo que están integrando y depende en gran medida de la voluntad de cada uno para corregir. Siempre que uno hace una evaluación de desempeño, siempre algo se corrige. Esto me lo dice la experiencia de haber implementado en el 2000 la evaluación de desempeño y siempre uno logra mejores resultados con la gente con el solo hecho de la entrevista. Uno está para escucharlo. Otro de los logros de los acuerdos, porque yo voy a afirmar que yo acuerdo con el empleado su desempeño futuro, uno no tiene que esperar que el otro solo mejore por el solo hecho del esfuerzo. A veces uno le tiene que dar ideas claras en qué forma uno puede ayudar a fortalecer los puntos débiles. A veces pasa que como la gente no se da cuenta cómo hace las cosas, o porque están automatizados o porque están apurados. Ejemplo, si uno le dice al empleado, usted no debe tutear a los pacientes, y el otro dice, yo no los tuteo. Y entonces uno le puede decir, sí, mira, yo he visto en tal situación donde vos entrás y tuteás los pacientes. Entonces, a veces uno los tiene que acompañar en el proceso y en el momento que se produce el hecho, decirle, ¿viste qué sucedió? Porque a veces el otro no tiene registro de estas situaciones. Bien, hasta acá hemos llegado con la unidad 1 en cuanto a la relación de evaluación de desempeño. Vimos la primera parte que es entrevista, la más importante. Después vamos a ver cómo uno acuerda o cuáles son las dificultades que tiene, pero la entrevista es el elemento clave para tener una buena evaluación de desempeño.
Si usted tiene la posibilidad, trate de buscar un lugar adecuado para realizarlo. Si tiene la posibilidad de tener un café, mucho mejor, pero no se puede realizar una evaluación de desempeño en un pasillo. No se puede realizar una evaluación de desempeño con 50.000 interrupciones. No se puede hacer una buena evaluación de desempeño porque los tiempos se disparan. Entonces, le recomiendo, busque un lugar adecuado. Siempre es aconsejable anticipar con 15 días la fecha que se van a iniciar las evaluaciones de desempeño, que el empleado sepa que cuando lo llaman para hacer evaluación de desempeño no es una sorpresa. Estas son algunas de las recomendaciones que le doy para el inicio de su actividad en desempeño del empleado. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima unidad.